Estimados compañeros, reciban ustedes un cordial saludo. Este es un trabajo presentado por el Grupo 22 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia al tutor Elber Humberto Cortés. Los integrantes son Ángela María Narváez, María del Mar Navia, María Margarita Ortiz y Nasli Paz Franco. Empezamos. La protección radiológica. El ser humano, además de estar expuesto a la radiación ionizante del fondo natural, también está expuesto a fuentes de radiación ionizante de origen artificial. Aunque inicialmente la utilización de fuentes de radiaciones ionizantes artificiales supuso un gran avance en el desarrollo científico de la sociedad, muy pronto se pusieron de manifiesto los daños que su mal uso podía producir en la salud, y esto se hizo evidente para la necesidad de establecer unas medidas de protección, lo que ha dado origen a la protección radiológica. La protección radiológica, ¿qué es? Es una actividad multidisciplinar de carácter científico y técnico que tiene como finalidad la protección de las personas y del medio ambiente contra los efectos nocivos que pueden resultar de la exposición a radiaciones ionizantes. Como la protección radiológica es una multidisciplina, la implementó la Comisión Internacional de Protección Radiológica en 1928, y esta es la que estableció unos principios básicos que se basaron en recomendaciones y fueron justificación, optimización y limitación de dosis. Entonces aquí vamos a hablar el marco de la protección radiológica para las exposiciones médicas. La justificación se basa en que todas las prácticas que usen radiaciones ionizantes deben mostrar que el beneficio es mayor que el riesgo. La justificación de la práctica solo debe ser estimada en términos de detrimento, noción que integra la incidencia del efecto con su gravedad. El nivel general, esta se divide en tres: nivel general, genérico y tercer nivel. El nivel general acepta que el uso de radiación en medicina genera más beneficio que daño. El nivel genérico, procedimiento específico con un objetivo específico. Un ejemplo son las radiografías de tórax para pacientes con sintomatología. Tercer nivel, aplicación de procedimientos a un paciente individual. La optimización. La optimización son todas las acciones que deben ser realizadas con el mejor modo posible, según tecnología y experiencia, para reducir las dosis colectivas y de este modo el detrimento de la salud. La optimización viene de un principio que se llama el principio de Alara, que significa tan bajo como sea razonablemente posible. Más adelante vamos a hablar del principio de Alara. Aquí tenemos el trébol de la radiación, que es de color amarillo, y ese color amarillo dice zonas de permanencia limitada. En esta parte vamos a hablar la clasificación de las zonas. Según el cuadro que tenemos al frente, dice tipo de zona, color del trébol y otras distinciones del trébol. La zona vigilada. La zona vigilada es, el trébol es gris magenta, y la zona vigilada dice que es aquella zona en la que la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 1 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 1/10 de los límites de dosis equivalentes para el cristalino es de 150 mSv. La piel y las extremidades es de 500 mSv. Luego seguimos con la zona controlada, que es el color verde. El trébol sería verde. Es aquella zona en la que existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis equivalentes. Para el cristalino son 150 mSv y la piel son 500 mSv. Bueno, aquí lo que queremos enfatizar también es que es necesario seguir procedimientos de trabajo con objeto de restringir la exposición a radiación ionizante
y evitar la dispersión de contaminación radiactiva o prevenir y limitar la probabilidad y la magnitud de accidentes radiológicos y sus consecuencias. Esta zona controlada está dividida en tres, permanencia limitada o zona de permanencia reglamentada y la zona prohibida. La zona de permanencia reglamentada no la estamos nombrando aquí, pero no está aquí escrita, pero la vamos a nombrar. Entonces, primero, zona de permanencia o limitada. Son aquellas en las que existe el riesgo de recibir una dosis superior a los límites de dosis de 100 mSv durante todo el periodo de 5 años oficiales consecutivos, sujeto a dosis efectiva máxima de 50 mSv en cualquier año oficial. Zonas de permanencia reglamentada, esta es la que no está ahí, pero la vamos a nombrar porque es importante. Son aquellas en las que existe el riesgo de recibir una dosis superior a los límites de dosis que requieren prescripciones especiales desde el punto de vista de la optimización. Aquí vemos qué es optimización, que optimización en pocas palabras y para definirlo claro es como el término ALARA, que más adelante lo vamos a explicar. Ahora vamos a hablar a la zona de acceso prohibido. Son aquellas en las que existe el riesgo de recibir una exposición única dosis superiores a los límites de las dosis. La clasificación de los lugares de trabajo en las zonas establecidas deberá estar siempre actualizada. Es decir, si hay algún cambio en la zona, siempre debe estar actualizada y las señalizaciones deben estar debidamente demarcadas. Las condiciones reales existen, por lo que se debe revisar si existieran variaciones de las condiciones de trabajo. Si hay algún cambio en el trabajo, las señalizaciones deben estar debidamente puestas y demarcadas. Ahora vamos a hablar de los niveles de referencia. Los niveles de referencia representan el nivel de dosis o de riesgo por encima del cual se considera inadecuado aceptar que se produzcan exposiciones, para los cuales, por tanto, deberían planificarse y optimizarse acciones protectoras. Las dosis a comparar con la restricción de dosis o los niveles de referencia son habitualmente dosis prospectivas, es decir, dosis que pueden ser recibidas en el futuro, dado que esas dosis pueden ser influenciadas por decisiones sobre acciones protectoras. Bueno, los niveles de referencia no son un límite, sino un valor de comparación que le permite a los profesionales conocer qué valores de dosis son inherentes a la determinada práctica. Por lo tanto, los valores alcanzables que son convenientes lograr para mejorar la protección del paciente, dado que no debieran afectar la calidad de la imagen. Es decir, la dosis de radiación que se utiliza no debe afectar la calidad de la imagen, pero tampoco la radiación debe afectar el paciente. Por eso se establecen unos límites de referencia, unos niveles de referencia, perdón. Entonces, en el país se establecieron niveles de referencia para radiología pediátrica, para fluoroscopia, para tomografía y para medicina nuclear. Para radiología, la radiación es más pequeña. Para la radiología pediátrica, como son niños, tiene que ser una radiación diferente. Para fluoroscopia, la radiación es más alta. Para tomografía, la radiación es más grande. Y para medicina nuclear. Esto quiere decir los niveles de referencia. El límite de dosis pues ya habíamos hablado de los límites de la dosis. Entonces, aquí sería el principio de ALARA, que es un principio que quiere decir tan bajo como sea posible. Aquí el estudio de los efectos biológicos de la radiación ha conducido a establecer unos límites anuales de dosis que junto a la aplicación del criterio ALARA tan bajo como sea posible. Es decir, el estudio de los límites de dosis se puede decir que es como la optimización.
Y la optimización está basada en el principio de Alara. El límite de dosis efectiva para trabajadores expuestos será de 100 mSv durante todo el periodo de 5 años oficiales consecutivos, sujeto a una dosis efectiva máxima de 50 mSv en cualquier año oficial. Para el cristalino debe ser de 150 mSv por año oficial, para la piel será de 500 por año oficial, para las manos, antebrazos, pies, tobillos será de 500 mSv por año oficial. Existen unos entes que son los que vigilan los límites de las dosis según las recomendaciones dadas por la Comisión Internacional de Protección Radiológica. En este caso yo voy a nombrar uno que se llama Aspromédica. Aspromédica tiene unos dosímetros que son los que utilizan los tecnólogos de imágenes diagnósticas en el área de trabajo. Ellos solamente los pueden utilizar ahí. Cuando ellos llegan se lo colocan en la ropa, cuando ellos se van deben dejarlo en un recipiente donde están ubicados los dosímetros. Cada año se envía el dosímetro para estudio para saber cuál es el límite de dosis, porque hay momentos en que sale alterados. Pueden ser por dos cosas: porque la persona está dándole un uso inadecuado al dosímetro, o porque hay alguna pared o algún equipo que está emitiendo radiación de más y esto puede afectar al trabajador. Entonces, si eso sale positivo, que superó los límites de radiación, Aspromédica debe indicarle a la empresa lo que está pasando para que la empresa haga las correcciones necesarias. Seguimos hablando de los límites de las dosis. Para el personal en formación será de 6 mSv por año, para el cristalino de 50 mSv por año, para la piel y extremidades de 150 mSv por año. Miren que aquí tenemos el trébol amarillo, que es el indicador de las zonas que yo ya había explicado anteriormente. Para embarazadas, el límite de dosis será de 1 mSv durante el embarazo. Nosotros tenemos claro que las embarazadas en las primeras semanas de gestación no se pueden irradiar. Si es un caso extremo, tendría que tomarse las protecciones adecuadas, el chaleco plomado y todo para poder irradiarla, pero tiene que ser un caso extremo. Aquí se aplica el principio de Alara. Para el trabajador no expuesto, el límite de dosis será de 1 mSv por año, para el cristalino de 15 mSv por año, para la piel y extremidades de 50 mSv por año. Estas son para las personas que en un año van 2 o 3 veces a un centro de imagenología por un rayos X, que no es muy común que las personas les manden muy seguido radiografías. Tipos de exposición: exposición médica, exposición ocupacional y exposición del público. La exposición médica principalmente la exposición de personas como parte de su diagnóstico o tratamiento. Es decir, las personas que utilizan la radiación para un tratamiento médico o para dar un diagnóstico. Exposición ocupacional, exposición sufrida en el trabajo y prácticamente como consecuencia del trabajo. Aquí podemos incluir a los radiólogos y a las personas, en este caso, en el caso de la medicina, ¿no? A los radiólogos, a los dosimetristas, a los tecnólogos que trabajan en imágenes diagnósticas. La exposición del público incluye todas las restantes a las exposiciones. Optimización de la protección. La optimización se aplica habitualmente en dos niveles: diseño y construcción de equipos de instalaciones, práctica radiológica día a día y procedimientos. La reinducción de dosis al paciente podía reducir la cantidad así como la calidad de la información proporcionada por la exploración o podía requerir recursos extraordinarios importantes. La optimización significa que las dosis deben ser tan bajas como sea razonablemente alcanzable.
tomando en consideración factores económicos, sociales y compatibles con el objetivo requerido. Bueno, aquí vamos a hablar de la protección radiológica del trabajador y de la distancia. La distancia, cuanto más distante de la fuente de radiación, menor es la intensidad de los rayos X, puesto que la misma disminuye con el cuadrado de la distancia. Entre más distante esté de la fuente, con menos velocidad va a llegar el rayo. Por eso, en las salas de rayos X existe una distancia con una pared plomada, un vidrio plomado, una distancia que es la que es permitida para la toma de los rayos X y que la radiación no afecte a la persona que está tomando los rayos X en ese momento. El tiempo. Disminuir la duración de la exposición a las radiaciones, ya que la exposición es directamente proporcional al tiempo. Esta es muy eficiente para la protección radiológica, puesto que las dosis disminuyen. Blindaje. Se debe colocar pantallas protectoras, blindaje biológico entre la fuente radiactiva y las personas. Existen dos tipos de pantalla o blindaje. Barreras primarias son las que atenúan la radiación de las primarias. Barreras secundarias evitan que la radiación se disperse. Aquí en la imagen tenemos el protector de la tiroides, el chaleco plomado, el vidrio plomado, las puertas que son utilizadas en mamografía, las láminas de plomo y los guantes emplomados. El monitoreo. Se deben realizar los procedimientos de monitoreo que, aunque no proveen una protección, sí constituyen un factor de seguridad. El monitoreo se debe realizar porque anualmente se hace un estudio de la radiación que se está recibiendo. Entonces esto es muy importante. Aquí tenemos las referencias, pero antes de finalizar este video, quiero dar una conclusión importante, y es que la finalidad principal de la protección radiológica es proporcionar un nivel adecuado de protección para el ser humano y del medio ambiente, sin que esto afecte los avances científicos en la medicina que dieron lugar a la exposición de la radiación ionizante. Muchas gracias. Estas son las referencias.